Eduardo Faín. Eduardo Faín es médico, porteño y tiene 60 años. Casado con la psicóloga Graciela Borsalino, tiene 2 hijos, Lucía y Matías, y un nieto, Joaquín. Se formó en homeopatía unicista y acupuntura médica, las cuales practicó por más de 30 años. Es máster y trainer en programación neurolingüística y realizó un posgrado en hipnosis ericksoniana. Se formó en constelaciones familiares con Bert Hellinger y Theo Boltzmann, temática de la cual fue docente durante varios años. Desarrolló las constelaciones individuales, un abordaje terapéutico que integra toda su formación y experiencia profesional. Nos visita hoy Eduardo Faín. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, bienvenido a Endiosados. Gracias. ¿Qué te pareció el perfil? ¿Qué faltó? ¿O estuvo perfecto? No, estuvo completo? Sí, no, en realidad faltó algo, pero no podría decir que sea algo que sabían, que voy a ser abuelo por nuevamente. Uy, vas a ser abuelo. Así que ¿para sí, cuándo? para febrero. Para Así febrero. ¿Sabemos ya, nena varón? Nena. Uy, amiguita va a ser compañerita de Joaquín, hermanita total, de Joaquín. Hermanita, así que muy lindo, sí, la verdad que sí. Excelente. Yo me imagino que debe ser interesante, ahora te vamos a preguntar de esto, dentro del sistema familiar, en las constelaciones, que uno, digamos, vaya agrandando la familia hacia adelante, porque estamos como muy trabajando siempre el pasado, ¿no? O cómo el pasado se configura en nuestra vida, así que ya nos vas a contar. Sí, claro, un gusto. Excelente, contanos un poco de dónde surgió esto, Eduardo, en tu historia, este interés por trabajar, porque sos médico de profesión. Esto Sí, es muy curioso, sí. que un médico, que en general se forma más en la ciencia dura, Sí. se interese por una concepción más holística. Sí, esto en mí fue desde el comienzo del estudio de la medicina. En realidad esto me pasó en los últimos años del secundario. La que era novia en ese mommomento, mi novia Claro. en esa época, ella estaba en un grupo con una profesora de historia que estudiaban temas orientales. Te estoy hablando hace Claro. muchos años y esto era muy raro. Claro. Hoy en día ya estamos años, incorporado. claro, pero en esa época era algo muy, muy extraño. Entonces yo ya tenía una mirada un tanto diferente de lo que entendía como síntoma o como enfermedad, lo miraba como algo más de la totalidad y que era una expresión en realidad de una totalidad que se desequilibra y que se manifiesta de alguna manera, digamos, desde lo médico a través de un órgano, ¿no? Entonces, ¿No hubiera sido más lógico que estudies, por ejemplo, no sé, psicología o psiquiatría? ¿Por qué estudiaste medicina teniendo ya esta concepción holística? porque también pensaba en esto de tener un abordaje médico en relación a las enfermedades también, es decir, una mirada que incluya lo somático, lo psíquico. En esa época ya con esos 2 elementos era mucho. Porque es verdad también, discúlpame, es verdad que también muchas veces las concepciones muy espiritualistas se olvidan del cuerpo. Sí, Y claro. es imprescindible trabajar con el cuerpo. Absolutamente. Es parte y hay que mirar lo que se está manifestando, de qué manera y cómo uno puede abordar, y a veces desde distintos abordajes también, ¿no? Porque aunque uno tenga una mirada que pueda entenderlo como un síntoma físico, a veces cuántos aportes hacen las distintas especialidades también médicas para el tratamiento de las enfermedades. Es decir, cuando uno dice de integrar, si no se queda excluyendo o mirando mal, o mirando con desprecio, o descalificando, y en realidad, gracias a que hay servicios de muchas especialidades para atender a veces urgencias que pueden salvar la vida, ¿no? Exacto. Y entender también cuándo uno puede abordar al individuo desde otros ángulos que a veces la medicación lo que harían sería suprimir o tapar un síntoma, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener una mirada más la amplia? medicación lo que hace es huir, ¿no? Nos ayuda a huir. Puede ocurrir. Puede pasar. Sí, claro. Pero vos en tu casa, vos venías de un ámbito familiar donde esto estaba como favorecido, un interés por lo espiritual o por una comprensión más humana del ser humano. La verdad que vengo de una familia clase media normal, es decir, que no puedo y estos no eran temas que estaban en mi familia en ese momento, como para decirte
silla, mis padres, o la verdad que no. La verdad que era por ahí esa, no sé, yo creo que tiene que ver con esa búsqueda de lo... algo que se sale también de lo normal y de la normativa, ¿no? Como siempre estar mirando de una manera un poquito diferente. Creo que eso ¿Tuviste es... esa sensación de ser la oveja negra, tipo transgresor, o no? ¿Lo pudiste hacer con paz a este proceso? No, la oveja negra para mí va bien, pero ¿Sí? en muchos ámbitos además, ¿viste? Bueno. Es decir, no es que uno dice Sí. solo, sino que, qué sé yo, cuando estaba, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en la facultad, mucho no comentaba que tenía la idea ya en los últimos años tal vez de hacer homeopatía o acupuntura. Claro. Pero cuando hablaba con algunos compañeros míos era como algo muy raro, ¿viste? Muy raro. Y era un poquito mirado raro también. Tal cual. Pero después cuando estaba en la asociación homeopática, cuando decía que hacía algo de acupuntura, también me miraban raro, porque decían, no estará suprimiendo, ¿entendés? ¿Qué diferencia habría, más allá de que vos después te dedicaste más a otra cosa, que es este mundo de las constelaciones, pero ¿cuál sería la diferencia entre el mundo, digamos, de la homeopatía y el mundo de la acupuntura? Porque finalmente trabajan también, con energía, con el cuerpo. Es diferente. Digamos que la mirada oriental es una mirada mucho más energética del individuo. Claro. Y la mirada de la homeopatía es una mirada más de la sintomatología, que por supuesto esa sintomatología por ahí incluye tanto síntomas psíquicos, físicos, lo emocional, es decir, que tiene una mirada un tanto diferente, ¿no? Claro. Esto puedo decirte como... ¿Y en la acupuntura qué hiciste? ¿Tuviste que estudiar? ¿Esto se estudia? Sí, está la Sociedad Argentina de Acupuntura, es un estudio que ¿Es una práctica médica reconocida oficialmente? Es una práctica médica que podríamos decir autorizada, digamos, Claro, pero no es una práctica que, salvo en algunos lugares que sí se practica, algunos médicos llevan algo de la acupuntura a ámbitos, pueden llevarlo a ámbitos hospitalarios o ámbitos que no son los habituales. En realidad está también limitada en ese sentido. Claro. Entonces, Claro. Al ser occidental, ¿te miraban raro también entre los orientales? Porque es una práctica más de sí. ¿O es un prejuicio mío? No, en realidad a mí me pasó algo con esto. Es decir, yo lo primero que dejé de practicar fue la acupuntura, porque llegué a un punto de estudio que sentía que algo de lo cultural yo no podía captar, que me faltaba algo que yo no podía llegarle, por más que entendía los 5 elementos y cómo los distintos meridianos, entonces esas energías van de un lado a otro, sentía que había algo que a mí me limitaba en la comprensión, y eso fue algo, para mí, un límite en relación a la acupuntura. Claro, decir, pero también habla de un profundo respeto hacia, digamos, un universo cultural que está ahí, que nos supera, ¿no? Sí, digamos que es diferente, Claro, que diferente. tiene otra mirada. Entonces uno puede tener una cierta comprensión hasta un punto, y después hay un lugar donde yo sentía que no podía, sentía una limitación propia, es decir, puede haber otros profesionales que en esto estén, que hayan desplegado todo lo que hayan hecho, lo cuento como esto, mi experiencia, ¿no? Al respecto. Y después transitaste también, no sé si fue antes o después, la homeopatía. A la vez. Paralelamente. Sí, a la vez. Pues yo me formé en una y en otra. Claro, ¿y cuál es tu mirada ahora hacia la homeopatía? Porque también hay, digamos, en la discusión, en el debate público, hay como miradas muy encontradas con la homeopatía. Sí. Mucho se habla del concepto placebo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? En realidad, yo creo que la homeopatía tiene un abordaje que es muy profundo del individuo. Está mirando a un individuo como una totalidad, está mirando la expresión del síntoma como un desequilibrio de esa totalidad. Cuando hablamos de totalidad, estamos hablando que desde la homeopatía se tiene en cuenta lo que se llaman características, y muchas veces síntomas, cuando son muy característicos, en relación a características de la persona, en relación a gustos, a sueño, a transpiración, al carácter, a la forma de relacionarse con los otros. También las características de la afección que la persona tiene y sus modalidades, que en dos personas, lo que en alopatía uno podría decir, o en la mirada clínica uno puede decir cualquier enfermedad, por ejemplo, asma. Cuando uno lo mira desde la homeopatía va a tomar
un montón de características que son propias en ese individuo y la manera de vivirlo y de expresarlo, que es totalmente diferente a otro. Total. Y eso va a dar una medicación que es totalmente diferente. Y que la medicina occidental no se estandariza. Es que tiene otro abordaje, claro, y otra mirada. Yo creo que son miradas diferentes y complementarias, y cada mirada, cuando uno la aborda y la profundiza, también tiene el efecto en la persona. Es decir, qué en curioso, el sentido que... Claro, me encanta sentir este respeto que vos tenés hacia las diferentes miradas, porque es muy fácil irse de un lado y criticarlo, entonces, porque bueno, esto no me sirve más, por esto no... Y sin embargo vos incorporás todos estos caminos que vos hiciste como súper válidos, ¿no? Como que incluís estas miradas como válidas, más allá de que esto no... Bueno, la PNL, ¿qué pasó? ¿Cómo? Porque ahí sí hiciste un abordaje mucho más del mundo interno de la persona y de del mundo de la comunicación. ¿Cómo apareció esto? De casualidad. No te puedo creer. Así, de casualidad. Yo siempre cuento que estaba en un grupo de estudio con psicólogos, astrólogos, era un grupo, estoy hablando hace años 90 y por ahí, primeros, 91, y resulta que había una persona que estaba, una psicóloga, estaba contando algo del rapport, que era el rapport en esa época, y yo escuchaba y me acordaba que el día anterior estuve atendiendo y que atendí a un adolescente, y cuando entró el adolescente, esto todo lo que te cuento era que yo iba haciendo el reconto de lo que ella contaba del rapport y yo iba llevando a mi experiencia. A tu propia experiencia. Entonces claro. Entró el adolescente, ¿qué tal? ¿Qué haces, flaco? Vení, pasá, sentate, dale, contame. Claro. Y eso te embromó mucho, ¿cómo fue? Y así fue saliendo. Y me acuerdo que lo despedí, chao, hasta la próxima, bueno, cualquier cosa llamame. Y de repente entra una señora mayor y digo, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Y yo me acordaba de esas dos situaciones que fueron automáticas, yo no hice, claro, no es que estuve pensando cómo tratarla o qué hacer. Y yo dije, oye, yo decía, esto se estudia. Claro, ¿no? Claro, esto se estudia. Y ella me hablaba de esto, no me contaba el grupo. Entonces le digo, me dice, sí, era abril, mayo. Entonces yo llegué a donde se estudiaba, que ella me recomendó, y me dan toda una planilla, me dice, ¿por qué llegó usted aquí? Para estudiar rapport. ¿Y cuál es su objetivo? Era todo un montón de preguntas, todo, para ver el rapport. Y todo era rapport, pues yo no tenía ni idea qué era. Tu mundo era tu sueño. Era eso, que se aprendía algo de eso, se podía estudiar eso. Bueno, 15 años me quedé como docente, me enamoré de la programación, me dio una estructura, una comprensión de los procesos que para mí fue hermoso. Tiene un sostén conceptual también muy fuerte, ¿no? La PNL, que uno entiende muchas cosas que por ahí podrían ser de lo cotidiano. Y trabajabas, ahora, en tu vida, ¿cómo sostenías a tu familia? Te pregunto, posta, porque digo, tenías familia, tenías hijos. ¿Vos ya atendías con todas estas miradas a los pacientes o trabajabas en clínica común? No, yo trabajaba desde estas miradas. Claro. Lo que sucedía es que cuando iba abordando con otra mirada, digamos, también se producían algunos cambios y transformaciones, porque alguien que venía a esperar algo, cuando yo hacía una intervención que tenía que ver con algo de la programación, por ahí la gente me miraba raro, o esto también tenía sus efectos, digamos, ¿no? ¿Y eso lo trabajabas en consultorio? Sí. Tipo Exactamente. Claro. Y paralelamente, para ir cerrando este bloque y de tu historia profesional antes de las constelaciones, sí. ¿Cómo era tu intercambio con el mundo, digamos, de la medicina clínica tradicional o de la medicina tradicional? ¿Vos veías que había más gente que se iba interesando? Pues estamos hablando de los primeros 90, que fue, digamos, probablemente la época de más apertura, cuando se empezó a pensar que eran válidas otras miradas. ¿Tus colegas qué onda? Te voy a corregir algo. Ajá. A ver si digo bien, los 80. Claro, los 80. Es decir, ya en los 90 ya todavía pero estoy hablando de los 80. Claro. Entonces, esto, bueno, siempre hubo quienes adhieren más, quienes menos, como todo, como todo. Pero vos seguías firme. Es por donde uno va, es donde uno siente.
Me acuerdo de una frase, creo que no sé si es de Castaneda, que dice el camino que tiene corazón, ¿no? Y uno siente por dónde, y uno va por ahí. Claro. ¿Y tu esposa te fue acompañando en todo este proceso? Absolutamente. Claro, ella sí es psicóloga. Ella es psicóloga. Claro, sí, qué curioso, qué lindo que es esto, porque viste, siempre está este mito de que, bueno, trabajar con una pareja, pero ustedes hacen una dupla, un equipo de que se complementan muy bien. Es que nos complementamos también en el abordaje, la forma de trabajar. ¿Dónde la conociste? A través de una pareja amiga. Pero ella ya estaba en este ámbito, trabajando. En realidad te estoy hablando nuevamente de los 80, claro, así que te estoy hablando de los comienzos, cuando yo me estaba recibiendo, 80. Y bueno, ahí fue donde nos conocimos. Excelente, vamos a un corte, Eduardo, muchísimas gracias y enseguida seguimos. Dale. Eduardo Faín es médico, es constelador. Estuvimos hablando de todo este recorrido tan interesante tuyo, pero que aparte no fue corto, fueron muchos años hasta que llegaste a las constelaciones. Sí. ¿Cómo llegaron después de acupuntura, homeopatía, PNL? ¿Cómo apareció el mundo de las constelaciones en tu vida profesional y personal? En realidad falta un eslabón más en esta cadena que es la hipnosis ericksoniana. Tenés razón. Desde la programación, vos sabés que programación, uno de los pilares de la programación es la hipnosis ericksoniana. Es decir, ¿De qué se trata? Mira, es un tipo... Erickson era una persona que hacía algo muy particular. Empezó a entender que nosotros vivimos en estados de trance. Hoy en día podríamos decir en estados de conciencias diferentes. Claro, esto lo podemos entender, entonces uno puede de alguna manera comunicarse con la persona entendiendo que nosotros entramos en ese tipo de estados y muchos de esos estados son muy receptivos para la transformación. Claro. Entonces es como si uno dijera, es un estado, podríamos decir, de trance natural. Nosotros todo el tiempo hacemos esto, sin saberlo. Por ejemplo, estamos manejando y de repente hicimos muchas cuadras y decimos, fue como ni me di cuenta que hice, pero estuvo manejando, uno estuvo esquivando, estuvo haciendo. Es decir, pasó como en un estado de conciencia diferente todo esto y fue sucediendo. Y fue sucediendo. Claro. Contextualizando esos estados de conciencia, permitiéndolo hacer, provocándolos o facilitándolos, él lo que hacía era facilitar cambios en sus consultantes, en sus pacientes. Claro. O sea que no es la hipnosis como uno tradicionalmente la entiende, de como que uno pierde el control de su personalidad y viene alguien que te la manipula. Perdón, soy muy cruda, pero totalmente, pero está muy bueno esto que decís. Porque vos lo que estás trayendo, además, para entender esto, es un estado específico dentro de la hipnosis, que es lo que se llama el estado sonambúlico, que es el estado como extremo en este sentido, donde la persona pierde conciencia, pero esa pérdida de conciencia, aunque la persona te cuente y te relate lo que fuere, que le pasó en ese estado, luego eso no es útil porque la persona no tiene conciencia. A lo sumo vos se lo podés volver a decir como un relato y como un cuento, pero no llega... No es transformador. No es transformador. En cambio, todo lo que está en el medio de esto, uno puede trabajar y es una vivencia para la persona. Y todo aquello que puede ser una vivencia que vuelve en la persona o que recrea a la persona y la siente y la está viviendo, cada vivencia puede ser transformadora en nuestra vida. Es increíble, claro. Porque digamos, entonces, en una sesión de hipnosis ericksoniana, ¿cómo se trabaja? Bueno, uno trabaja con la persona permitiéndole que emerjan imágenes, que emerja parte del material que él quiere trabajar y a partir de allí uno le facilita que pueda ir transformando algo de ese material. Pero siempre en plena conciencia, siempre en pleno control de la propia personalidad. Totalmente, la persona te puede decir, yo estuve acá todo el tiempo. Y es cierto, y es cierto. No es, es más, te diría, en ese momento tiene más conciencia de la habitual. Tiene más conciencia de la habitual. Y te agrego algo. Todos estos elementos luego están en las constelaciones. Es la persona cuando está en la vivencia de la constelación, tiene más conciencia que en el estado ordinario. Y eso quienes pasaron por esa experiencia lo saben. Es decir, que tienen una vivencia y sepan, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo es esto? ¿Qué me está surgiendo? Y se dejan llevar por esto, se dejan fluir. A veces ese es el secreto, ¿no? Dejarse atravesar por estas sensaciones, historias, sentimientos que siempre han estado ahí
y que por ahí uno en el día a día ha tratado como de, no sé si tan, por ahí el concepto de sombra, digo, quiero llevarte ahí, Jung habla de eso que a mí me fascinó, porque había sido que yo era todo esto también, y no seguro, lo sabía. Seguro. Ahora, en este sentido, coincido con lo que estás diciendo y agrego, en este sentido, que cuando ese material emerja también pueda ser trabajado y transformado. Claro, es verdad. Porque si no, es sacar material y esa usina de sacar material, ¿para qué? Claro. ¿No? Entonces, ¿y de qué manera? Porque a veces sacarlo y hacer cierto tipo de prácticas pueden ser destructivas. Sí, o lesivas, o que no ayudan a la sanación. Claro. ¿No? Entonces sí está bueno que puedan salir a la luz, si luego pueden ser trabajadas y transformadas, en ese sentido, ¿no? Llevándolas por ese camino. Esa es la parte de asumir la responsabilidad de lo que está ahí adentro de uno. O sea, ¿para qué lo sacamos? Es verdad. Sí. Y entonces las constelaciones, ¿qué onda? ¿Cómo decidiste? Pues ya sos médico, sos homeópata, trabajás con acupuntura, con PNL, con hipnosis ericksoniana. Esto ya de por sí son todas vidas, porque cualquiera hace toda una vida con cada uno de estos. Sí, Vos, sin embargo, fuiste más allá y llegaste a las constelaciones. ¿Cómo apareció esto en tu vida? Primero contame eso, que a mí me encanta, conocer la historia. Bien, te cuento. En realidad, yo en esa época estaba estudiando siempre me interesaron las técnicas de respiración. Mira. Entonces estaba estudiando con una profesora una técnica que es la de respiración consciente o reverbing. Y esta profesora, ella siempre me decía, mira Eduardo, sería bueno que conozcan las constelaciones. A mí me interesaba esto me interesa siempre el trabajo de respiración porque es como una puerta entre lo consciente y lo inconsciente. Exacto. Como es un lugar que la respiración normalmente la puedo manejar conscientemente, pero es inconsciente a la vez. Me resulta todas las prácticas orientales de respiración, me resulta interesante. Y vas muy al ritmo de nuestras emociones. Si estamos nerviosos se acelera, si estamos relajados es cierto. Entonces, bueno, yo estaba estudiando con ella esto, ¿no? Y ella me decía, Eduardo, tenés que conocer las constelaciones. Y yo era un hombre ocupado, un médico ocupado, un profesional con muchos años ocupado, lo cual decía, sí, en algún momento. Bueno, en un momento esta amiga, prácticamente realmente establecimos algo muy lindo, Silvia, me dice, mira, yo me estoy yendo a vivir a México, te dejo aquí, viene Hellinger a la Argentina, son 3 días, y yo dije 3 días, bueno, un día y veo que es, claro. 3 días es mucho. Y yo me acuerdo que estaba en el paseo La Plaza, yo me senté ahí, viste, estaba mirando, no tenía ni idea de nada. ¿Viste cuando te dije todo el rapport? Lo mismo, ¿viste? Me senté ahí. Lo de constelaciones, discúlpame, a mí me lleva más a la astronomía, a los planetas, ¿viste? No al concepto de constelación de que estamos todos conectados. Sí. Es una cosa medio como física, de la física. De alguna manera sí, te digo que fui por confianza con ella, por lo que me decía, por el aprecio y sentía que siempre algo nuevo y uno conoce, ¿no? Esto también, esa curiosidad. Claro. Y cuando fui, la verdad que yo quedé boquiabierto. Es decir, estaba sentado ahí, estaba mirando lo que pasaba en el escenario, veía que este hombre hacía movimiento, un hombre mayor, Hellinger, que hacía unos movimientos con las personas, le hacía decir unas frases. Yo veía que algo cambiaba ahí, pero yo sentía que algo me tocaba a mí. Claro. Eso fue para mí. Claro. Y cuando pasó esto de sentir esto que tocaba en mí, bueno, no fue un día, no fueron 3 días tampoco, que fue de ahí hasta acá, sumergirme en este material, en este aprendizaje, me abrió la cabeza, fue empezar a ver aspectos de la vida, del mundo, de las relaciones que yo no tenía ni idea, y verlas en lo cotidiano. Es decir, esto no es ninguna... La teoría se construye después, es decir, esto tiene que ver más con un proceso fenomenológico. Es muy interesante. Tal cual, te atravesó a vos en lo personal, a vos personalmente. Absolutamente, claro. Absolutamente, fue algo hermoso. A mí me cuesta mucho contarle a la gente de qué se trata una constelación familiar. Porque después vamos a hablar de las constelaciones individuales, que es una propuesta muy rica que desarrollaste vos, pero lo que habitualmente la gente sabe es lo de las constelaciones familiares. Y bueno, uno dice, bueno, cuando vas al psicólogo vas y haces esto. Cuando vas a hacer yoga, bueno, tenés que llevarte ropa cómoda porque estás en el piso. Yo le digo, ¿cómo se le explica a la gente qué hace uno, qué sucede en una constelación? Cuando uno va, ¿a qué va?
¿Qué hace uno ahí? Bien, en principio, cada persona que llega está trayendo alguna limitación, algo que en su vida siente que no funciona bien, o que lo hace sufrir, o que se le repite, y que si algo de eso pudiese transformar estaría muy bueno. Claro. Es decir, esto podría ser como la inquietud del que llega, ¿no? Si nosotros tendríamos que empezar a entender desde dónde nosotros abordamos el trabajo, y es importante entender que nosotros no estamos trabajando desde lo biológico, ni siquiera estamos trabajando desde lo psicológico. Las constelaciones trabajan desde un abordaje social. Esto a veces uno no lo piensa, pero tiene que entender, y esto es por los principios que manejamos dentro de las constelaciones, sí. Es un abordaje social, y dentro de ese abordaje social está lo relacional. Claro. Entonces, lo que sucede es que nosotros también nos pensamos como individuos aislados. Es decir, nuestra sociedad tiende a esto. Sí. Pensamos, somos, yo, lo que hago, como individuos que vamos a salirnos y de alguna manera expresarnos individualmente. Y está bien la expresión individual, ojo, no estoy diciendo que no sea. Lo que estoy diciendo es que nosotros formamos parte de redes. Formamos parte, todo el tiempo estamos formando redes. Aquí se forma una red, acá estamos en una red. Sí, aunque sea momentánea, aunque sea endiosada, totalmente. Genial, pero absolutamente. Bueno. Pero es una decisión y que la construimos semana tras semana. Seguro. Ahora, hay este tipo de construcciones también, de alguna manera, algunas son dadas. Claro, la familia no es algo que uno elige, como uno dice, yo no elijo la familia que tengo, me toca. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que formamos parte. Muchas veces algunos trabajos podemos elegirlos, algunos medios podemos elegirlos, pero también dentro de ellos formamos redes. Entonces, entender que nosotros todo el tiempo estamos en relación. Podemos decir que nuestro sistema primario es la familia, entonces de allí las relaciones establecidas, lo que se da en esa sociedad mini, que en realidad está dentro de una cultura que es maxi, pero esa cultura va a condicionar. Piénsenlo en esta cultura, pero piensen en Oriente. Totalmente. Si lo pensás en otra, y decís, son dos culturas que de alguna manera quien nazca en alguna de estas culturas, bueno, cada familia es una cultura y trae lo propio, y eso propio tiene que ver también con las experiencias a través de las generaciones. Cuando nosotros nos pensamos dentro de esa red, podemos pensarnos en la red actual, es decir, con quién formo parte y quiénes forman parte. Pero también lo podemos pensar hacia atrás y entender que venimos también de familias que pasaron experiencias, que le tocaron situaciones, migraciones, guerras, amores y desamores, muertes tempranas, etcétera, etcétera. Tragedias. Sí. Y todo eso sigue estando ahí. De alguna manera, cuando estas experiencias son fuertes, por lo menos marcan a los que están alrededor de esas experiencias. Si alguien migró y tuvo que emigrar por la guerra, y tuvo que emigrar por el hambre, y dejó allá en Europa, ahora es un poco diferente, pero aún así, cuando alguien tiene que emigrar por obligación, aun cuando lo pensamos tal vez más cercano en los exilios, también lo podemos pensar de esta manera, cuando uno se tiene que ir, no porque elija, sino porque no queda otra. El exilio económico también es traumático. También. No solamente el de las guerras. También. Entonces, ¿qué sucede? Parte y el político, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto, parte de nuestra alma también se queda allá, de donde venimos. Entonces, cuando su mirada todavía queda en mi Buenos Aires querido, ¿no? Cuando uno queda, pues y es porque nos musicalizamos. Lo hacemos, ¿no? Pero cuando se queda, de alguna manera, esa parte del alma mirando de donde uno viene, tampoco puede estar tan presente para los actuales, para los que están aquí. Y esto tiene un efecto ahora en la generación siguiente. Entonces uno puede entender cómo esto va pasando de una generación, que no es la relación misma, que después se van compensando o va pasando de la misma manera, porque uno recibió algo de una manera y ahora o lo transmite de la misma manera o hace lo contrario, ¿no? Es decir, que no le pase al otro lo que a mí me pasó.
Entonces estamos y eso es lo que, ahora te juro que cada vez de a poquito voy entendiendo un poco más de esto de las constelaciones, porque yo tenía una idea muy psicologista, si se quiere, ¿no? Como de, bueno, traumas, problemas de salud, sí, relacional, pero es mucho más rico. Es que cuando uno puede empezar a entender esto, puede entender por qué un trabajo de constelaciones se puede aplicar a problemas que una persona tenga relacionalmente, pero también se puede aplicar como práctica dentro de la psicopedagogía, y se puede aplicar en escuelas, o se puede aplicar en organizaciones, o se puede aplicar y mirar la política desde, o un país cómo funcionan desde las constelaciones. Entonces uno dice, si fuera psicológico, tendría que estar aplicado a la psicología. Claro. Pero esto tiene un abordaje que toca lugares que son mucho más amplios porque son sociales. Sí, Lo que estamos mirando es a veces la micro sociedad, que puede ser la familia o las relaciones cotidianas que establezco con las demás personas. Genial. De todas formas, cuando uno pide, por ejemplo, participar de una sesión de constelación familiar, uno llega con una problemática específica. Sí. Y esto es lo que uno plantea. Y entonces, ¿esto cómo se pone en juego ahí? Bien, en principio en una constelación familiar, ¿sí? En una constelación familiar, la persona va a estar mirando esa representación, va a elegir los representantes que el facilitador le diga que conviene que elija. Tal vez un representante para la persona, otra para algún miembro de la familia o de la relación que está planteando la persona, Claro. y los ubica espacialmente. Sí, Y entonces esas personas en ese momento se dejan de alguna manera llevar por lo que sienten relacionalmente. Ujú. Entonces ahí las personas se acercan a sentir lo que les aparece ahí en la relación. Y entonces va expresando lo que la persona siente. Cuando uno entra como representante, es muy raro. Si las personas que le toca ese lugar, dice, es raro porque yo estaba lo más bien, me dijo que me ponga en este lugar y me puse en relación con el otro y empecé a sentir enojo. Por ejemplo. O no lo podía mirar, o sentía las ganas de darme vuelta, o de acercarme. Es decir, la persona no pierde la conciencia en ningún momento. Totalmente. Siente algo y lo manifiesta o permite dejarse llevar dentro de ese contexto con un facilitador que permite que se exprese lo que allí puede estar en juego. Y esa sería la manera como se va Práctica. llevando, va saliendo el material que está en juego, y a partir de allí se van haciendo el facilitador hace algunas frases, le permite decir a los representantes, o agrega alguna persona que puede estar faltando en esa representación, Claro. y se da cuenta que ahí falta alguien que era significativo y entonces lo agrega. Es decir, ahí se abre un campo que, bueno, quien interviene y facilita va a permitir que se exprese lo que está en juego, ¿no? Claro, yo quiero aportar una cosa que a mí me pareció muy práctica cuando yo fui aprendiendo, y aprendí mucho de vos, del tema de las constelaciones, que yo lo había entendido esto como si fuese una puesta en escena, ¿no? Como una actuación de gente. Bueno, yo vengo con esta problemática y entonces elijo a gente que actúa, que hace de. Y vos me explicaste que esto no es así, no es un hago como que, sino que realmente uno como que se apropia, o uno lo atraviesa esta energía, esta información. Tal cual. ¿Cómo nos tal cual. explicas esto? Es que en realidad esto no es un como si, es Claro. en sí mismo. Es decir, acá uno no tiene que actuar, en el sentido de la actuación de De la impostar, tele, claro. de impostar un personaje. Sí, Es sí. todo lo contrario, permitirse sentir lo que está apareciendo en ese momento y lo más genuinamente posible expresarlo. Claro. Y si uno puede hacer eso, está colaborando como representante, digo, el que representa, está colaborando porque está expresando lo más genuinamente lo que le aparece, aunque no tenga mucho sentido para la misma persona, ¿no? Pero que Claro. pueda expresarlo, es de esta manera. Entonces no está actuando, Claro. es dejarse llevar por lo que le aparece en ese momento. Claro. Y esto marca una diferencia, no Sí, es sí, actuar. sí. En ese Es muy sentido. impactante porque yo lo cuento como experiencia personal, que he participado de algunos talleres de constelaciones, que lo curioso es que a uno, aunque no esté uno constelando y tampoco sea elegido como representante, como como que puede colaborar con alguien que está planteando su problemática, a uno es como que igual le viene información. Es como que igual uno por algo tuvo que estar ese día, ¿no? A ver, lo que tenemos que entender, Muy fuerte. que en realidad hay en esto una idea que es
que el que constela, vamos a decirlo así, es la persona que consulta. Y no es así. En realidad el taller es para todos. Sí. Porque todas las experiencias que se están teniendo en ese momento son experiencias humanas, son experiencias familiares. Entonces, de alguna manera, muchas de ellas, no digo todas, pero muchas de ellas nos van a tocar. Totalmente. Y yo siempre digo, y ojalá que así sea, porque Claro. que se puedan llevar una frase, que puedan ser tocados por algo que está sucediendo allí, o ver algo que jamás hubiese uno planteado o visto, y lo puede relacionar con cosas que a uno le ocurrieron. Totalmente. Uno va trabajando con ese material. Tal cual. Eduardo, pero en tu desarrollo, digamos, profesional de la puesta en práctica de las constelaciones, después fue apareciendo dentro tuyo una necesidad de las constelaciones, o cómo esto de las constelaciones individuales, ¿cómo fue surgiendo? ¿Como una necesidad, como lo dije antes, o una cosa que se te fue apareciendo? ¿Cómo lo trabajaste? En realidad no fue una necesidad, fue esto que a mí me sucedió, que este trabajo que fui haciendo, este formarme, empezar a integrar los principios, empezó a cambiar mi trabajo en la consulta. Esto que todos planteábamos antes, que le decía, ¿y cómo hacías con todo esto? Claro. De alguna manera, al ir integrando esto, yo escuchaba cosas que antes no escuchaba. Veía cosas que yo antes no tenía ni idea. No es que no me las decían, yo no las registraba. Claro. Entonces, mi consulta cambió totalmente. Entonces, ahora cuando la persona le decía, cerrá los ojos, le decía, y permitite que emerja una imagen y ahí sugería algo y íbamos viendo qué aparecía de ese material. Y ahora yo tenía una idea de lo que iba apareciendo y podía tener también una idea de cómo podía colaborar en el proceso que estaba la persona. Claro. Entonces esto lo que me pasó también fue algo muy natural y fue transformando mi forma de trabajo, fue Pero vos inevitablemente sostenés, así. Claro. Pero vos sostenés que una cosa son las constelaciones familiares y otras son las individuales. ¿Cuál es la diferencia? Sí, constelaciones individuales y constelaciones familiares te podría decir que son complementarias, Claro. una de otra. Una diferencia central en el trabajo de una y otra es que en la constelación familiar la persona está mirando a través de los representantes o a los representantes lo que allí sucede. Es decir, uno está sentado viendo a los representantes expresarse. En la constelación individual es la misma persona que entra en su campo. Es decir, él entra en su lugar, pero una vez que empieza a desplegar el material va a colocar al otro relacionalmente y saliendo de ese lugar y saliendo de ese estado va a entrar en el otro lugar y ahora va a empezar a sentir que él emerge genuinamente en ese lugar. Siendo el otro, por decirlo siendo de el alguna otro, forma. y te digo que estas son experiencias muy particulares porque uno tiene un montón de ideas de lo que el otro y lo que uno piensa y lo que el otro hace y dice, pero cuando entra en el lugar del otro le empieza a aparecer una información que lo habita la misma persona, que es totalmente a veces no idéntica, sino a veces hasta opuesta o diferente o le aparece totalmente. Todo esto aparece. Me encanta ese concepto, esa palabra que vos solés usar, que me habita, ¿no? Es muy, habla de completud, ¿no? Como que uno está con todo eso adentro, o sea, no es que tengo un tumor, un apéndice, no, uno está totalmente compenetrado por información o por vivencias que vienen de nuestros ancestros, ¿no? Tal cual. Y justamente es poder entender también que cuando yo despliego algo relacionalmente, ese otro que estoy desplegando también es el que me habita a mí y se está mostrando desde ese otro lugar. Y es esto lo que permite también el poder trabajar y transformar. Hay quienes con constelaciones a veces esperan hacer un trabajo por el otro, por un tercero, ¿entienden? O que está trayendo realmente a ese tercero. Yo digo, no, es el que te habita a vos, este es el Padre que te habita, el de afuera está afuera. Yo no puedo ir a hacer constelaciones para, por ejemplo, resolver un problema de mi hijo. Lo que podés trabajar es qué te sucede a vos en relación con este hijo que tiene ese problema. Claro. Y entonces ahí sí hay algo que se empieza a transformar. Y es cierto algo, que como somos seres relacionales y somos seres sistémicos, cuando en un sistema uno cambia, esto tiene un efecto en los otros. Claro. Pero esto es así, es decir, hay algo que cambia en uno y esto entonces va a tener un efecto porque uno ya no está de la misma manera. Ya cuando el otro le diga algo, ya tal vez no responda de ese mismo modo, sino que esté un poquito corrido, ya de ese lugar reactivo. Y entonces el otro cuando dice eso ya no tiene el efecto en el otro y hay algo que empieza a cambiar.
Claro, en realidad la transformación se da siempre en la medida que uno se transforma uno mismo. Tal cual. Es así. No hay cómo escaparle. No hay Digamos cómo lo contrario, escaparle. hay muchísimas maneras de escaparle. Es verdad. Pero si uno quiere meterse consigo y quiere avanzar en este camino de la vida y conocerse y poder establecer relaciones y entender algo de este mundo tan loco en el que estamos, creo que son caminos para recorrer, sí, ¿no? Tal cual. ¿Sabes que ahora en el próximo bloque, y ya terminando esta hermosa entrevista, quisiera que nos hables de las matrices relacionales, que me parece un concepto, como yo lo fui entendiendo, muy transformador de todo este campo de las constelaciones? A mí me gustaría que trabajemos esto, que vos nos cuentes, Eduardo, esto de las matrices relacionales y esto de estos conceptos que sustentan el trabajo de las constelaciones familiares, de las individuales, que aparte es un desarrollo muy tuyo, lo de las matrices relacionales. Sí, quiero aclarar que estos conceptos sobre matrices relacionales, aunque se ven a través de las constelaciones familiares, no es que sea un material común a todos los consteladores, porque esto fue un desarrollo que yo fui haciendo en el tiempo, de poder, al estar trabajando, estar metido en este material, por un lado en la práctica cotidiana y también en la enseñanza, lo que fue produciendo fue empezar a ver formas relacionales. Cuando yo hablo de formas sociales, hablo de formas relacionales que son específicas y que están dadas dentro de la sociedad. Entonces, cuando uno puede ver esto, empezamos a entender que cuando nos relacionamos con otros no lo hacemos de cualquier manera, ocupamos ciertos roles todo el tiempo. Claro. Entonces, poder ver qué rol uno ocupa cotidianamente, qué lugar ocupa, en qué matriz está metido, digamos, y que esa matriz está activa en uno, nos permite empezar a vernos y a reconocernos de una manera tal vez más amplia, podría decir. Claro. ¿No? Pero además de qué matriz se está poniendo en juego en cierta relación que uno tiene, es un tema, pero además es el cómo uno se mueve en esa relación, que ahí es por ahí la posibilidad de sanar. ¿Estoy bien? Sí, claro que sí. Es decir, por ejemplo, consulta una mujer. Claro. Y esta mujer consulta porque ella tiene un tema con el alimento y que no puede controlarse con la comida, y que entonces cuando empezamos a desplegar el tema y le doy un lugar para ella, le pido que me cuente una situación, y entonces cuando me cuenta la situación me dice, mi marido, él me dice que yo tengo que estar a cargo de la construcción, están construyendo en la costa una casa enorme, muy linda, entonces me dice, mi marido me dijo, bueno, como yo estoy muy ocupado y estoy dedicado a cosas mucho más grandes, vos te vas a ocupar de esto, de la construcción de la casa. Entonces ella, de alguna manera, toma esa posta y la empieza a hacer. Ahora, ¿qué sucede? Y esto lo cuento como anécdota. Entonces ella me cuenta, y yo tenía la tarjeta para hacer una transferencia a la gente que está en la costa para mandarle el dinero, pero mi marido no confía en mí. Entonces, como no confía en mí, él retiene esa tarjeta y él quiere hacer la transacción. Entonces, por un lado me dice que lo haga, y cuando yo voy a hacerlo me retiene la tarjeta de las coordenadas del banco para hacer la transferencia, y entonces yo me siento re mal y me siento con una angustia y con un vacío, ¿y cómo? Y entonces lo que estamos viendo es que en realidad, y dice, y él tiene unas formas que a veces son intolerables, pero yo no le puedo decir nada. No me sale, yo me lo guardo eso. Digamos, entre comillas, se lo come. Pero esto que te estoy contando, cuando nosotros lo miramos desde las matrices, podemos entender que ahí hay una matriz de autoridad en juego, y que ese hombre ocupa el lugar del liderazgo o quien dirige, y ella ocupa el lugar de quien acata. ¿No? Entonces, de alguna manera, esta es la primera matriz que está en juego. Hay un tercer lugar de la matriz, no lo voy a mencionar ahora para no completar, pero también está la matriz de agresión. Y entonces ese hombre, cuando trata a esa mujer, no la trata de una buena manera, aunque él lidere el proyecto, sino que la trata de una manera despectiva, la descalifica, la maltrata. Entonces nosotros podemos ver qué matrices están en juego en la relación de pareja y lo que ellos establecen. Cuando ella empieza a ser consciente de esto, por supuesto, a partir de allí
vamos viendo, la hago girar, Claro. digamos en la constelación individual estoy hablando, Claro, y ahí claro. empezamos a mirar hacia su sistema. Claro. ¿Quiénes de alguna manera traen algo de esto en su sistema? En su propia historia, Claro. sí, en su Entonces, familia previa. Exacto, y entonces cuando ella empieza a mirar esta forma relacional de las matrices, empieza a descubrir que hay algo que se está repitiendo y que Claro. tal vez ella está ocupando el lugar parecido tal vez al de la madre Por en ejemplo. relación al padre, por ejemplo. Entonces vamos trabajando con este material, entonces ahí hay una matriz, hay dos matrices que están activas. Entonces, por un lado uno va trabajando y la persona va trabajando sobre ese material que está dentro de la matriz para que pueda fortalecerse y ocupar su lugar, su autoridad. Con dignidad. Exactamente, y con encontrar felicidad. esta paridad como pareja, por decirlo de alguna Claro. manera, que puede compartir aún teniendo diferencias. Y a la vez también esto permite verse en su cotidianeidad y ver cuándo esto aparece y empezar a descubrir cómo está, voy a decirlo de esta manera. El lugar que lidera, que sería el marido, sería el de soberano, por la forma Claro. de expresarse, y ella el súbdito. Bueno, cómo al ir trabajando esto, ella se va descubriendo en su cotidianeidad, o cuando ella es soberana en relación a sus hijos, y cómo actúa ella. Tal cual. Entonces empieza a descubrirse que muchas veces uno recorre esos lugares de la matriz. Y estos lugares, vuelvo a decirlo, son sociales. Esta estructura que estoy Totalmente. mencionando, Porque además, volviendo al ejemplo, no hizo falta ni que ella se divorcie de ese marido agresivo. No, era necesario sanar el cómo ella estaba actuando o estaba moviéndose dentro de esa matriz que habrá seguido, porque seguramente él siguió liderando y ella siguió ejecutando, acatando, digamos, ese liderazgo, pero probablemente de una forma más sana. desde ya, y entonces Claro. luego ella me cuenta que fue al marido y le dijo, mira, a partir de ahora vos ocupate de los pagos, y no es la manera, no me gusta esta manera como me tratás. Entonces, fue eso solo, como si no, Como si fuera no fuera poca. mucho. Claro. Claro. Pero ahora hay algo que ella empieza a darse cuenta, el lugar que ocupa, y tal vez el marido tiene que liderar. A ver, Claro, en una claro, no se empresa, trata vamos a de tomar una destruir. empresa, vamos a tomar una Totalmente. empresa. Hay alguien que es el gerente y alguien que tiene que seguir los lineamientos de quien dirige en cualquier área, en cualquier actividad. Sí. Está bien. Las Sí, matrices sí, no hay que cambiarlas, hay que Exactamente. cambiarlas la forma en que uno se mueve Tal adentro cual. de esa matriz. Entonces, cuando Clarísimo. uno conoce la matriz, empieza a conocer los roles de la matriz y el lugar que uno ocupa, Claro. y cómo uno va cambiando a veces en las relaciones los distintos lugares de la matriz, y uno puede ir trabajando a la vez con esto como contenido y en su sistema, e ir transformándolo, esto empieza a dar algo en el afuera también transformador. Y esta es la manera como se trabaja con ellas. Es increíble, porque además vos dejás muy en claro de que, volviendo a este ejemplo que me pareció tan didáctico, ella probablemente no hubiera logrado nada pretendiendo cambiar a su marido, sino que ella necesitó cambiar y después hacerle una propuesta de un trato diferente, pero de una convicción muy profunda y ella más sana. De esto se trata. Claro. Entonces, parte del trabajo tiene que ver con la sanación. Sí, Va en este sentido. totalmente. Y entonces uno es simplemente un facilitador. Y es la persona la que hace el proceso. Porque también te lo planteo esto con bastante insistencia, porque en este ámbito del mundo de las disciplinas no tradicionales, por darle un nombre, ¿no? Del desarrollo personal y de la búsqueda interior, y tenemos mucho la tentación de decir, ay, yo tengo un hijo, es un hermano que tiene este problema, yo lo quiero ayudar, entonces yo lo mando a mi hijo a hacer tal cosa, y esto no funciona muchas veces así, ¿no? O sea, es uno mismo. Tal cual. Es el camino que uno puede recorrer. Y muchas veces lo que sucede es que cuando uno se va transformando, eso sí tiene un efecto en los otros. Y tal vez los otros se sientan invitados en ese caso, pero porque ven algo en el otro que dice, te veo mejor. Claro, Pero eso le te mueve veo a la mejor. persona, eso le mueve a la persona a decir, che, ¿qué? Sí. Pero es porque entonces hay un motor ahí que se mueve de lo propio a poder trabajar consigo, ¿no? ¿Y cómo hacemos, Eduardo, para no desconfiar de que lo que el otro está trayendo es sanata? A ver, yo vengo y empiezo a decir, no, porque mi marido, porque tal cosa, porque él cuando no me da la tarjeta de coordenadas, digo, ¿cómo uno puede confiar en que ahí no hay un acting, ¿no? Bien, en principio tenemos que entender que cuando la persona llega con un montón de ideas, que es como nosotros
llegamos Es legítimo. Claro, entonces en principio es como yo veo el mundo y lo que a mí me parece, a veces uno se para en el lugar del otro y sigue hablando desde uno, desde lo que el otro es o cómo tiene que ser o cómo tendría que ser, etc. Entonces, yo en principio dejo que esto salga, porque me parece también que es una metodología un tanto nueva y que las personas no tienen por qué conocerla de antemano. Es decir, ni siquiera lo pienso como sanata en sí mismo, sino como una forma, en principio, de naturalmente uno cómo se expresa cuando está con alguien y cuenta sobre sí o sobre el otro. Claro. Entonces, muchas veces recorre estos lugares. Entonces, yo en principio dejo que esto salga en la persona y luego le digo, bueno, y ahora, fíjate qué te sucede, quédate un poquito, soltá la cabeza y fíjate qué vas sintiendo, qué te aparece aquí. Entonces, cuando se deja estar en el lugar, empieza una conexión diferente de la persona y empieza a sentirse, o a sentir si está viendo al otro o no lo está viendo, si está presente, ¿no? Estas son las cosas que vamos... En algún momento siempre sale lo que uno tiene adentro. Necesariamente. Es que, aun cuando se exprese de esta otra manera, también está saliendo lo que uno tiene dentro. Es verdad. Es decir, siempre va a estar expresando como es o como ve el mundo. En realidad uno está haciendo la propia descripción desde uno del universo, de la vida. Eduardo, vos lo ofrecés a gente que quiera estudiar para esto, no solamente atendés a consultantes, sino armaste como tú un programa, digamos, de entrenamiento a gente que está interesada en trabajar como consteladores. ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Qué tipo de gente estudia, por ejemplo, para ser constelador? Mira, en principio... a mí me parece que es muy interesante si la gente pudiese, aunque sea, conocer los principios y cómo funciona, aunque jamás sean consteladores. Porque eso te da un conocimiento y te da una apertura de empezar a ver formas de funcionamiento que se dan en la vida cotidiana, que es muy difícil abordarlos desde otro lugar. Entonces, esto sería lo primero. Es decir, ahora hay quienes tienen se dedican o trabajan con otros en muchas áreas. Hay quienes lo hacen desde el counseling, desde el coaching, desde muchísimas. No digo solo esto, lo digo como desde la psicología, como complemento, no como psicólogo, como técnica, sino como un complemento que llega a lugares que a veces la palabra no llega. ¿Tenés alumnos psicólogos? Sí, claro. Es que muchos psicólogos utilizan esto complementariamente y llegan a esto que te estoy contando. Te podría contar de dos psicólogos que ellos están en Casa Cuna y ellos trabajan y entonces me cuentan cómo ellos lo adaptaron, porque después es en cada área, cada uno lo lleva desde su especialidad. Porque... De todas formas, para formarse, por ejemplo, con vos, ¿no hace falta tener una profesión previa? No. ¿Y dónde te encontramos? Si alguien que nos está escuchando o nos está viendo te quiere buscar para estudiar con vos, por ejemplo. Bueno, la página es eduardofain.com.ar. Es decir, si es esto, sí, claro. Esta sería el modo, digo, ¿no? Como forma. Sí. Bueno, ¿cuándo vas a escribir el libro? Estoy en eso. Muy bien. Ya 3 capítulos. ¿Faltan 3 capítulos? No, recién voy por el tercero. Bueno, vamos a hacer un compromiso. Cuando esté el libro, te venís de nuevo endiosados. Encantado. Te agradezco mucho la invitación. Un gusto. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos en contacto con vos y bueno, yo sé que es un tema fantástico, te agradezco muchísimo porque además se habla mucho de constelaciones y se sabe poco, hay mucha curiosidad, así que creo que fue un gran encuentro este. Muchísimas gracias.